a las noticias en materia de salud en el departamento del Guaviare. A esta hora vamos a saludar a la secretaria departamental de salud en el Guaviare y es Marta Romero. Secretaria, muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días para todos. Primeramente, pues darle gracias a Dios por este nuevo día que nos das y gracias a Laurita por esta oportunidad. Pues, secretaria, tenemos algunos temas que queremos consultarle y uno de ellos, comencemos hablando por las cifras que la semana anterior pues se conocieron en materia de desnutrición. Lo decíamos y escuchábamos la alerta que emitía de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional con las cifras y los casos de este año. Están diciendo desde la Defensoría y según las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Salud que se ha aumentado los casos de desnutrición en menores de 5 años y que el departamento del Guaviare sería el segundo departamento con más casos de desnutrición. ¿Eso es cierto, secretaria? ¿Y cómo está el panorama en nuestro departamento? Pues desafortunadamente, pues para el departamento las cifras de los casos han aumentado para este año en relación pues con el año anterior. Nosotros la semana pasada emitimos un comunicado donde manifestábamos los porcentajes de casos de desnutrición en el departamento. Lo que queríamos nosotros también mencionar es que nosotros desde el sector salud hemos abordado el tema, digo yo desde el sector salud, en nuestras competencias como ente departamental, como Secretaría de Salud Municipal de San José del Guaviare y las unidades locales de retorno de Calamar y Miraflores. Es un tema que no es que se haya pues la semana pasada, sino prácticamente todo el año hemos estado en alerta con este tema de desnutrición. Entonces, desafortunadamente, digo yo, para nosotros como departamento, los casos han aumentado. Tenemos un reporte de 81 casos en el departamento y la gran mayoría de casos están reportados en el municipio de San José. Y desafortunadamente la gran mayoría de casos que nosotros en el comunicado, no sé, pues ahorita si usted... Sí, señora, lo tenemos en pantalla, lo hemos leído de hecho, pero la comunidad no está enterada de esos casos. Sí, entonces, pues nosotros dentro del comunicado pues denunciábamos la gran cantidad, digo yo, el aumento de casos de desnutrición, y lo que es positivo para el sector salud es que se están notificando, porque de pronto siempre hayan estado, pero pues hasta ahora los estamos dando a conocer. Por eso nosotros sacamos esa información, como su merced lo decía, es de retomada del Sistema Nacional de Civil, y teníamos un reporte, como lo habías mencionado anteriormente, de 88 casos en menores de 5 años, que es pues el que con un diagnóstico de nutrición, los cuales el 80% corresponde a desnutrición aguda, moderada, y el porcentaje restante a desnutrición aguda severa. El 86% son procedentes del municipio de San José, el 61% de la zona urbana y el 74% pertenece al régimen subsidiario y el 36% a población indígena. Desafortunadamente, pues quería también mencionar que la gran mayoría de estos casos, en el caso de San José, más o menos 15 casos, que es el reporte que tenemos a la fecha, estos casos son niños de un mes, o sea, prácticamente de 0 a 6 meses. Entonces, lo que yo quiero también pues mencionarla ahorita es que es un tema de fondo. No es un tema porque la gran mayoría de personas asumen que es un tema de salud. Queremos darla a conocer a la comunidad que esto es un tema transversal a todos, que no es solamente un problema del municipio, es un problema departamental, donde todos tenemos que articularnos, digo yo, todos los municipios, hasta el municipio de Concordia, porque los casos, como somos prácticamente vecinos, esos casos de Concordia también nos los suman a nosotros. Entonces, y igual pues es un tema transversal a la Dirección Regional del ICBF, a la Unidad de Víctimas y Prosperidad Social, porque la gran mayoría de esta población son población indígena, y pues todos tenemos que intervenir en este tema de proceso de nutrición y de seguridad alimentaria, que prácticamente es lo que tenemos que intervenir todos. De hecho,
Estos casos se han llevado a diferentes mesas, por eso te digo que no es un tema de ahorita, es un caso que se ha llevado a diferentes mesas y realmente en este momento tenemos, a raíz de todas las articulaciones que se han hecho, la OPS está aportándonos a este proceso para poder llevar a cabo, pues para poder llevar a cabo acciones que mejoren estos indicadores de nutrición en el departamento. Sí. Quería también decir que nosotros desde la Secretaría de Salud Departamental no hacemos intervenciones, o sea, no es que cogamos el niño y lo llevamos, nosotros hacemos todo el proceso de vigilancia, de inspección y hacemos todo el proceso de capacitación, de articulación con quién, con los municipios, con las empresas promotoras de salud, con las IPS, eso es lo que nosotros hacemos, seguimiento, que si estén realmente, las pesas estén bien, que si estén pesando bien los niños, que si los estén midiendo. Esa es nuestra competencia y de hecho pues lo que se evidencia es que se ha mejorado porque los reportes se están evidenciando. Ese es el tema. Sí. Quería hacerle una pregunta. ¿Se ha identificado en este proceso de articulación de las instituciones, se ha logrado identificar qué factores inciden para que se dé este resultado? Puede ser descuido, puede ser temas económicos. ¿Qué se ha identificado que sean factores para que se dé este resultado, secretaria? Nosotros dentro del comunicado fuimos muy claros diciendo pues que la desnutrición infantil es un evento de interés en salud pública de origen multifactorial como resultado de la ingesta insuficiente de alimentos en cantidad y calidad, la falta de una atención adecuada de sus padres y cuidadores. Esto es un tema que sí queríamos nosotros también profundizar porque tenemos esos temas muy específicamente con la población SIUD. A pesar de que todas las instituciones estemos actuando, porque acá no es que sea una sola, todas estamos actuando por nuestra competencia que tenemos, el ICBF, Prosperidad Social, en todas las secretarías, agricultura, gobierno, pero el tema es, yo quiero hacer grande en esta parte, porque es responsabilidad primeramente de los padres y de los cuidadores de los niños, y lo que se ha evidenciado desafortunadamente para nuestra población infantil, con esta población que específicamente por su cosmovisión, por su cultura, por todo eso se respeta, pero desafortunadamente los niños que hemos tenido se han sacado, ha tenido que intervenir hasta el ICBF porque se rescatan, se llevan a una atención integral al hospital, la EPS cumple, todos cumplimos, se nutre, se compensan, el ICBF por velar por el bienestar de estos niños hasta lo saca de su núcleo y lo lleva a un hogar sustituto donde se restablecen, donde se recuperan y vuelven y se regresan porque no se pueden quedar con ellos, lo regresan a su seno, pero no duran ni un mes los niños en el seno materno o en su seno en su casa cuando tenemos que otra vez recuperarlo. Eso es un ciclo vicioso, desafortunadamente para nuestra población esto es un ciclo vicioso, además de todos los otros determinantes que tenemos, como enfermedades infecciosas relacionadas precisamente relacionadas con todo el bajo, con todo que no tienen agua potable, las condiciones de saneamiento no son las más adecuadas, las viviendas no son las más higiénicas, o sea, es una suma de todo esto está afectando a nuestra población infantil menor de 5 años con estos problemas culturales y con estos problemas de nutrición. Y también, pues, a pesar de que lo que se ha evidenciado también, a pesar de que esta población pues, les garantiza de una u otra manera de pronto la seguridad alimentaria, los padres se la consumen o se la dan a los mayores y a los niños no les están garantizando, pero llama más la atención que sean menores de 0 a 6 meses, que solamente es que tienen que darle solamente la lactancia materna. Entonces, en ese tema nosotros, y precisamente ahorita en el mes de agosto celebramos la lactancia materna, la semana de la lactancia materna, tenemos que ser fuertes con esta información, porque un niño de 0 a 6 meses lo único que necesita es tetica, no más. Pero realmente tampoco se le está garantizando porque la gran mayoría de casos que tenemos relacionados están siendo con menores de 6 meses. Sí, aquí vale la pena aclarar, secretaria, cómo funciona esa articulación, porque usted nos dice, desde la Secretaría, digamos, articulamos de cierta manera ese proceso. Sin embargo, la Defensoría, en el llamado que ellos hacían, era muy puntual y directo hacia las EPS, que en este caso también, y era justamente parte incluso del mismo titular de la noticia que daba el Defensor del Pueblo, llamaba a las EPS, porque son ellas de cierta manera también las encargadas de hacer ese seguimiento de controles, de mirar cómo están esos pesos y de acompañar a esos casos, ¿no? O cómo funciona aquí en el departamento del Guaviare
cómo se articula cada uno de esos papeles de las entidades en salud. Pues la verdad, nosotros desde el sector salud, desde nuestras competencias, o sea, lo que hace la EPS, pues para diferenciar lo que hace la EPS lo que hace es de acuerdo a su contratación que tiene con la red pública contratada o con la red privada que tiene, pues se hace todo el tema de crecimiento y desarrollo, por eso se ha evidenciado el aumento de los casos. Si no se estuviera haciendo absolutamente nada, pues ni sabríamos que tendríamos casos. O sea, entonces el trabajo que está haciendo cada uno es hacer el diagnóstico, y cuando ya el niño, o sea, la atención en salud se brinda, que ese es el tema, o sea, si es por la atención en salud, la atención en salud se está brindando, que desafortunadamente no debería ser así. O sea, los niños tendrían que estar bien en su casa, nutridos, y no tendrían que tener intervención así tan estricta como la que están teniendo, que es sacándola de su hogar, llevándolo a un hospital, tratándolo, compensándolo y entregándolo a un hogar sustituto para que el hogar sustituto lo restablezca, vuelva el niñito, recupere su peso otra vez y vuelvan y lo devuelvan a su comunidad, y no pasan, la verdad, ahorita 2 meses cuando tenemos que volverlos a recoger. O sea, esto lo vuelvo a repetir, esto es un ciclo vicioso. Cada uno cumple con su papel, pero si los padres o los cuidadores no cumplen con su papel, pues es muy triste y lamentable la situación para esta población infantil. Y sí, además de todos los otros determinantes que le acabo de mencionar. Y precisamente, ayer precisamente hablábamos pues que es un trabajo articulado, no es un trabajo solamente desde el sector salud. Ayer precisamente hubo un compost en el municipio donde precisamente se planteaba qué hay que hacer, porque estos son temas transversales a toda la población y más con nuestra población vulnerable, que son nuestros menores de 5 años. Con eso es que nos miden todos los indicadores. Desafortunadamente los indicadores están por el piso, porque esa está nuestra población, y además porque además es población vulnerable y todos tenemos que actuar. O sea, aquí esa población, que la población indígena pues está considerada como víctima, por eso trabajamos articuladamente con prosperidad social. Entonces lo que se dice, qué se necesita y qué se va a hacer, que es lo que se planteaba el día anterior en el compost municipal. Entonces un levantamiento de diagnóstico en seguridad alimentaria, disponibilidad, acceso a los alimentos, revisar el agua potable, pero es un trabajo de absolutamente todos, porque realmente a veces lo que vemos nosotros, yo lo reconozco públicamente, es que a veces nosotros estamos desarticulados. O sea, todos podemos estar trabajando en un mismo sector, pero realmente pues no se ve, porque sabemos que la agricultura tiene grandes cultivos, se están cultivando en las mismas chagras, se está trabajando, pero pues igual, pues la verdad no se evidencia, pues Prosperidad Social también están invirtiendo grandes recursos, pero realmente el tema no es fácil con nuestra población indígena, pues por toda su cosmovisión, y se respeta, porque eso es de respetarlo, pero tendríamos que tomar otras estrategias o fortalecerle también la cultura propia de ellos, para que ellos tengan sus chagras, tengan sus cultivos, porque ellos ya no están cultivando. O sea, a pesar de que las instituciones están diciéndoles cultivemos, porque igual lo ideal es que cada población indígena, cada resguardo, unos muy juiciosos, no estamos diciendo que todos, eso también hay que decirlo. Hay comunidades indígenas muy organizadas, están muy organizadas, tienen sus cultivos, pero hay otras comunidades que desafortunadamente no han superado esto. Entonces es un tema de fortalecimiento desde su propia cultura en su comunidad indígena. Secretaria, ¿qué clase de tasa de mortalidad tenemos acá en el departamento? ¿Cuántas personas han muerto por desnutrición? Nosotros desde el 2015, también aclarar, nosotros en el comunicado también lo aclaramos, desde el 2015 no tenemos reportado ninguna muerte por desnutrición. Los casos que se reportaron este año, 2 casos específicamente, por todo el estudio clínico que se hace, por todo el estudio de caso, o sea, su mortalidad no fue por desnutrición. Desde el 2015 no tenemos reporte de muerte de menores de 5 años por desnutrición. Sí, secretaria, esto, digamos, en el contexto local, como usted lo dice, y analizando cada una de esas condiciones en materia de acceso a una buena alimentación, tal vez el tema con las comunidades indígenas que pues dificulta mucho esa atención a los niños particularmente, pero llama la atención y preocupa, y yo no sé si a la fecha con la que ustedes están entregando estas cifras, que era la semana epidemiológica 28 para el 16 de julio, seguíamos estando por encima de las cifras de desnutrición de departamentos como La Guajira,
que históricamente han tenido una problemática muy grande y preocupa sobre todo, y por eso es que realmente se encienden las alertas en materia de desnutrición, porque si decimos que estamos peor que La Guajira, pues estamos muy grave, y con ese contexto el llamado es para que el nivel nacional también ponga los ojos en este sentido, en acciones, en estrategias un poco más priorizadas para fortalecer ese tema de desnutrición, ¿no? Pues yo la verdad, yo sí quisiera aclarar que, o sea, el aumento es o sea, lo que hay que resaltar acá es que el sistema de Civigila está funcionando y por eso se han detectado los casos, pero no estamos peor que La Guajira, porque es que La Guajira tiene mortalidad y nosotros, gracias a Dios, afortunadamente no tenemos casos de mortalidad, que eso sí es el indicador más nefasto para un departamento. Entonces, el llamado es que nos unamos todos, nos articulemos todos y todos vayamos a que esta población pues tenga acceso a la alimentación, tenga acceso a la seguridad alimentaria, para evitar que lleguen a un hospital en las condiciones que están llegando. Ese es el llamado y es un trabajo de todo, no solamente del sector salud, porque es que acá siempre asumen todo el mundo que es el problema de salud, y salud solamente hace lo que le compete, que es hacer un diagnóstico, que es brindar atención, dar los medicamentos, hay que darle nutrientes, se los da, pero no solamente es de nutrientes, es de que se le pueda garantizar la comida de esos niños y que los papás cuando le den la comida de esos niños se la den a los niños y no se la coman ellos. Entonces es un tema muy álgido, es un tema que nosotros ya lo hemos abordado en todas las instancias, con el auto 173, hicimos una mesa muy importante a nivel nacional, donde pusimos todas esas necesidades que tenemos. De hecho por eso la OPS nos está apoyando en ese proceso de capacitación, de asesorarnos, de apoyarnos. Entonces hemos tocado todas las puertas, digo yo, porque no solamente es el ente territorial, sino también todo el ente municipal, todo Prosperidad Social, ICDF, o sea, el trabajo lo estamos haciendo, pero no ha sido fácil. La verdad no es fácil. Secretaria, y para confirmar y corroborar eso, aquí nos dicen que en el año 2021, según las cifras del Instituto Nacional de Salud, en La Guajira fallecieron 38 niños y niñas guayú menores de 5 años a causa de hambre y de sed. Estas son las cifras del año pasado. Y si uno, digamos que contrasta eso con que aquí desde el año 2015, dice la secretaria, no se registra ninguna muerte por desnutrición, pues si bien la problemática ha estado álgida y grave, no se ha presentado muertes, y de cierta manera eso nos lleva y nos mantiene en ese límite, pero no por lo mismo, pues hay que continuar justamente evitando que se presenten muertes en este tema de desnutrición. ¿Cuál es en este caso, por ejemplo, ustedes identifican un menor con desnutrición? ¿Cuánto tiempo es esa observación, secretaria? ¿Cuál es esa ruta que ustedes activan para garantizar que ese niño vuelva a su peso normal? Aproximadamente estamos hablando de, para que un niño vuelva a recuperar el peso normal, estamos hablando de un proceso a veces hasta de 6 meses, a veces, o sea, hay niños que los han encontrado en las peores condiciones. Desafortunadamente, como también nos miden con Concordia, porque eso está incluido en el auto 173, tuvimos un caso de un niño que ellos ya saben, la comunidad ya sabe que el ICBF los va a intervenir y los esconden a los niños. Tuvimos un caso específico de un niño en Concordia, lo escondieron para que no lo pudieran captar los que estaban haciendo pues el seguimiento. O sea, ellos ya saben y lo esconden. Entonces es un tema que tenemos que fortalecer mucho con estas comunidades indígenas. O sea, la idea es que se pueda apoyar. Pues ahí estaba parte de esa problemática que se tiene en desnutrición. También queríamos hablar con usted, secretaria, sobre esa participación que tuvo en Bogotá en la sesión del Plan Decenal de Salud, un plan que se está proyectando para los próximos 10 años a nivel nacional y con el que, digamos, estaría garantizando que las prioridades de departamentos como el Guaviare y de esta región pues queden incluidas en esas nuevas, digamos, estrategias o en esos nuevos programas. ¿Cómo le fue en esa participación? ¿Qué sigue en ese proceso de construcción de ese plan decenal, o de implementación, mejor, de ese plan decenal? Ahorita, sí, como su merced lo dice, el plan decenal está proyectado estamos hablando del 2022-2031, ya se surgió la primera fase, que era el diagnóstico, concertación, y estamos en este momento en la segunda fase, que ya prácticamente inició en este segundo semestre, donde se está socializando. Nosotros precisamente el día 28 de julio tenemos la primera asistencia técnica que nos va a brindar el ministerio para poder bajar todas esas estrategias que se plantearon
a nivel nacional, claro que fueron desde las bases construidas hacia arriba. El ejercicio se hizo, antes había hecho el ejercicio al revés, o sea, de arriba hacia abajo, ahora se hizo de abajo hacia arriba, pero igual todas estas estrategias, todo lo que se planteó, se tiene que aterrizar al departamento. Nosotros el 28 de julio tenemos la asistencia técnica, ellos iban a venir, pero desafortunadamente por el tema de vuelos, pues se cruzó y no vinieron, pero la vamos a hacer virtual, donde prácticamente se van a tocar todas estas líneas de acción y tendrán que bajar aquí al departamento. Tenemos grandes líneas de acción, como hablan también de la atención diferenciada, es un capítulo grandísimo, este capítulo de población indígena, de cada una de las poblaciones, es un tema que tenemos que abordar y nosotros como departamento tenemos grandes preocupaciones porque también pues para poder cumplir un plan decenal tan ambicioso y tan excelente como se plantea, pues también tenemos el tema de los recursos, que es el tema que prácticamente álgido que tenemos que plantear el 28, que nos van a hacer la asistencia técnica. Una vez tengamos esta asistencia técnica, pues tenemos que bajarlo a los municipios, tenemos que bajarlo a la comunidad, para que la comunidad conozca estas grandes estrategias que se plantearon para poder llegar a toda la población, porque uno de los grandes compromisos que tiene este plan decenal es que se pueda llegar, o sea, que se pueda abrir, que tenga acceso toda la comunidad al sector salud, que no solamente la población del casco urbano sea la que sea atendida, sino que se pueda llegar en este específico caso a nuestro departamento hasta el último rincón de nuestro departamento, que se pueda brindar la atención en salud, porque lo que se evidenció grandemente es que la población, a pesar de que esté asegurada, pues no tiene acceso a la salud desafortunadamente por el mismo cómo está funcionando el sistema. Entonces es un gran reto, esta nueva administración, digo yo, de gobierno, tiene un gran reto que es la implementación de este plan decenal y poder llegar con estrategias como atención primaria, atención diferenciada a la población indígena, a la población afro, a la población negra, a la población raizal, o sea, cada uno supuestamente tiene su reto para atender esa población, cada uno de los rincones del departamento. El reto es grandísimo, pero también tenemos que tener la claridad cuáles son para hacer los recursos para poder llegar a cada rincón, porque esto y la claridad que tenemos y la planteamos en estas mesas es que prestar atención en el departamento del Guaviare o departamentos como el nuestro es costoso, porque no es lo mismo que le paguen a uno 5.000 pesos una vacuna aquí en el casco urbano que se la vayan a pagar 5.000 pesos en Tomachipán, sabiendo que el acceso solamente es por vía acuática o no más, porque por vía aérea solamente sacamos los pacientes, entonces los pacientes graves. Entonces todo ese es un gran reto para poder hacer la implementación de este plan decenal en el departamento del Guaviare, para poder llegar con todas las estrategias a todos lados. Es un gran reto que tenemos y de hecho pues lo asumimos y lo vamos a, con el apoyo pues del nivel nacional, pues para que también cómo se va a manejar este proceso. Vamos a estar muy atentos entonces a ver cómo se aterriza, como usted lo dice, esas estrategias y sobre todo con cómo viene a articularse esto con el nuevo gobierno y esa reforma a la salud que estará también tramitándose en el Congreso de la República, porque supongo que todo eso también va de la mano y estaremos pues muy pendientes para ver qué cambios, ojalá positivos, vengan para nuestro departamento del Guaviare. Secretaria de Salud Departamental Marta Romero, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Muchas gracias, Laurita, Dios la bendiga, Dios los bendiga a todos, estamos atentos a servir y para pues mejorar toda esta atención en salud en el departamento de Guaviare, que no es fácil. Y una solidaridad para el gremio de profesores y una solidaridad también para nuestro departamento de policía a nivel nacional. Dios los bendiga, un gran abrazo. Gracias.